Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Código Político. Van der Koy, ¿cómo le va? ¿Escuchas algo? Escucho voces. Voces, muy bien. Bien me va. ¿Le va bien? Bien me va. Qué suerte. Sí. Sí, porque fue una semana pródiga. Tenemos mucho, nosotros a veces no tenemos de qué hablar y hablamos igual. Una semana pródiga. Esta semana que tenemos que hablar, hablemos. Así es. Todo te diría que el fragor de la política y de las cuestiones sociales se concentró en el Congreso, ¿no? Básicamente. Así es. En el Congreso, en las negociaciones que un poco a las apuradas, un poco a los sobresaltos, un poco en tiempos que no esperaba, el gobierno tuvo que abrir y abrió y cerró bastante razonablemente en casi todos los casos. Sí, lo corrieron primero con la idea de que le metía a la oposición el tema de ganancia. Con sesión especial. Sí. Blef, nunca iba a pasar. Sí, no tenía números. Pero los muchachos... Son crédulos los muchachos del oficialismo. Creen que estas cosas pueden pasar. Y además son pocos. Ese es el problema. Nosotros no son muchos. No, pero por ahí se juntan, como pasó con la ley antidespido. Sí, pero hacen un poquito... Y quedan saludando. Con las ramas levantan tierra y parece que son más que lo que son, pero son los que son, ¿eh? Pero bueno, el asunto es que hubo una negociación apuradita por ganancias anoche, que dio la posibilidad de que haya un acuerdo entre el gobierno y la oposición para que las modificaciones del impuesto a las ganancias vayan saliendo entre la semana que viene. Elaborar el dictamen la semana que viene, hacer la sesión el 6 de diciembre, es decir, 9 días antes de lo que había previsto el gobierno. Así es. Con su proyecto. Sí, sería bueno que le pregunten a la CGT qué piensa. Me dijeron los muchachos de la CGT. Porque dice, ¿sabe quién pone la plata del impuesto a las ganancias? Los trabajadores. Claro. Es plata que sale del bolsillo del trabajador. Después se la reparte el Estado Nacional, la provincia, bárbaro. Dicen los muchachos de la CGT, a nosotros, en serio, todavía no nos preguntaron. Otros que sí les preguntaron y les van a tener que preguntar son los gobernadores. Claro. Porque es un impuesto coparticipable. Así es. Con lo cual hay muchos gobernadores que van a decir, bueno, a ver, y a nosotros las que nos llegaba, ¿cuánto nos va a llegar y cuánto se va a quedar en el camino? Por eso Massa decía tener un proyecto, dice todavía tener un proyecto o un preproyecto que no le costaba nada a las provincias fuera de lo que ya le iba a costar. Bueno, todo esto se estaba negociando. Lo que parecía ser una especie de imposición de la oposición, valga la redundancia, al oficialismo terminó en una salida negociada y va a haber un proyecto único. Van a escuchar a todos. Esperemos que sea único. ¿Sabe qué pasa? Como nadie tiene fuerza suficiente para imponerle nada a los demás en el Congreso, de por sí, tiene que negociar. Y así fue todo este año. Había... De arranque hay en la negociación de los dos proyectos, vamos a ver cuando se unifique en el dictamen, si se unifica, había más o menos una brecha de 25.000 millones de pesos. Entre lo que le iba a costar al Estado. Efectivamente. El proyecto que era más barato para el Estado. Que era el oficialista con aquel que pedía promueve más. A ver, digámoslo así, si al Estado le cuesta, quiere decir que es plata en el bolsillo de la gente. Porque esto es así, ¿de dónde sale la plata de ganancia? Del bolsillo de los trabajadores. Así es. De salarios medios y altos. Así que eso se está negociando. Salió una negociación bastante razonable también, aparentemente, con los grupos sociales, con los que alguna vez fueron piqueteros, y hoy son campeones de la negociación con el gobierno que esté. Antes con Cristina, ahora con esto. Dato no menor para que el sindicalismo observe. Los movimientos sociales, desde la consolidación en los años pasados, tienen hoy una capacidad de negociación muy fuerte. Muy fuerte. Y además ¿Por qué? Porque tienen mucha calle. Sí, señor. La calle de los movimientos sociales. Así es. Y de la CGT cuando mueve. La política dejó de mover a la gente. Se acabó la caja que había antes y a la calle ya no va nadie. Salvo los movimientos sociales que van por su propia caja, que es la que hoy maneja. Así es. Macri, Pratgay, la ministra Carolina Stanley. Y de ahí salió una negociación para que haya una emergencia social, que significa 10.000 millones de pesos más por año para los también sociales. La creación de puestos de trabajo de manera menos mágica que la que proponía era imposible. La media sanción que había dado el Senado, que era una enunciación, nadie sabía cómo se instrumentaba eso. Tampoco importaba mucho, era para llegar a esto. Y era para, recordemos, el viernes pasado, porque acá todo es... El viernes pasado hubo una marcha de CGT y movimientos sociales. En verdad, me pareció que estaban los dirigentes de la CGT y la gente de los movimientos sociales. No creo que los sindicalistas hayan movilizado tanto. Yo vi sindicalistas, ¿eh? No, sindicalistas había. No, pero sindicalistas en la calle, de a pie, grupitos de A5, de A6, con mucha... De a pie no, micro.
mucha bandera, chaqueta del sindicato y grupito de A6 y de A7. Igual la previsión errada era mía, ¿eh? ¿Por qué? Porque pensé que iba a ser más grande de lo que fue. La de ellos también, ¿eh? Ellos decían que iba a haber una bocha de gente y hubo una bochita de gente. Pero hubo gente y se llegó a negociar. Así que el gobierno, negociando como pudo, sacó algunas cosas. Otras no las sacó. Lástima, porque la que no sacó, el que más trabajó fue este señor que acaba de entrar al estudio, que es el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Hablamos de reforma política. La reforma política. Se partieron a la mitad los gobernadores peronistas. La tumbó el peronismo del Senado. Sí, ¿será definitivo o no? Hoy un dirigente peronista importante del Congreso me dice, ojo que por ahí lo intentan la semana que viene otra vez. No lo sé. Lo veo difícil, ¿eh? Está difícil. Lo veo, ¿sabe por qué? ¿Por qué? El gustito, la papeleta para el peronismo. Sí. Y es difícil de dejar de un día para otro. Además, si vos tenés el control del aparato en tu territorio, ¿por qué vas a ir a pensamiento peronista y de alguno del PRO? ¿Por qué vas a ir a la boleta electrónica que pone bastante igualdad de condiciones y le quita poder al que tiene el aparato? Bueno, de esas cosas se estuvo discutiendo. Vamos a hablar con el ministro Frigerio, entonces, que acaba de llegar, gracias, vino bastante a las apuradas. Le vamos a preguntar algo de economía, porque él es economista. Y además la economía se sigue cayendo. En septiembre, 3,72 la caída interanual de la actividad económica. El tercer trimestre también viene para atrás. ¿Cuándo salimos? Si es que salimos. Vamos a ver. ¿Cuánto dura la paciencia de la sociedad? ¿No? Que tiene esperanza, pero la paciencia se consume. De estas cosas vamos a estar hablando, sí, señor, y nos acompaña, y es un gran placer que esté con nosotros. Lo veníamos buscando hace mucho tiempo y a veces no estaba. Llegó esta mañana del exterior. Llegó desde afuera. Luis Moreno Campo, fiscal adjunto en el juicio histórico a las juntas en el año 1985. Uno de esos escasos momentos en que uno creyó que este iba a ser finalmente un país decente. Vamos a tener un recuerdito. Vamos a tener un recuerdito. Aquel juicio de las juntas impulsado por Alfonsín, cuando no era cuestión de hacer alguna bravata con un ejército disminuido, sino un mes después empezó esto. 3 días después, en realidad, que la dictadura se había ido y estaba ahí nomás, no se había terminado de ir, y Alfonsín ya ordenó el juicio a las juntas, como algunos olvidan y la mayoría recuerda. Vamos a estar hablando de estos temas también con Moreno Campo. ¿Cómo se ve la justicia argentina hoy, a 30 y pico de años de aquel juicio que pareció que refundaba para bien la justicia en nuestro país? Así es. De estas cosas vamos a estar charlando. Vamos a hablar... Vamos a una fiesta de 15. Vamos a la fiesta de 15, vamos a pasar por la fiesta de 15. Sí, pasamos. Vamos a pasar. Ya no estamos en edad de fiesta de 15 nosotros. ¿Para llevar? Ir a buscar. Bueno, para llevar solo para ir a buscar, claro. No, llevamos y vamos a buscar. Y vamos a hablar de alguien que va a tocar el piano. Sí. Barenboim. No. Marta Argerich. Tampoco. No. Después. ¿Quién tocará el piano? Bueno, nos espera el ministro Frigerio. Vamos. Ministro. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. ¿De dónde viene